Relatos de tiempo y mito presenta. Historias narradas donde el tiempo no es una línea, es un eco que regresa. Mitos antiguos, futuros posibles, romances que desafían los siglos. Cierra los ojos. Escucha con atención. El relato comienza ahora. Capítulo 25. La fractura Belcar. La fractura no ocurrió en una nave, ni en un frente visible, ni en una línea de defensa. Ocurrió dentro, en el núcleo mismo de la estructura Belcar, durante siglos enteros. Su pensamiento colectivo había funcionado sin disonancias. Cada decisión era absorbida por el conjunto, cada resultado reforzaba el modelo. Hasta ahora, los datos seguían llegando, pero ya no encajaban. Colonias humanas que ignoraban advertencias, mundos periféricos que cooperaban sin mando central, unidades que resistían sin buscar ventaja inmediata, inconsistencia detectada. El sistema central Belcar inició un proceso de verificación ampliada, no para corregir, sino para comprender. Comprender era inusual. La presión selectiva aplicada no estaba fragmentando a la humanidad, la estaba alineando. Resultado no previsto. La variable marcada como vínculo humano volvió a aparecer no como excepción, sino como patrón. Iván Morel, Lucía Serrano, dos nodos individuales, generando coherencia sistémica. Hipótesis anterior insuficiente. Se activaron subprocesos alternativos, simulaciones paralelas, modelos que jamás habían sido necesarios. Uno de ellos arrojó un resultado inquietante. Si el vínculo no se elimina, se replica. El término no tenía equivalencia directa. Replicación emocional. Eso no pertenecía al lenguaje Belcar. La estructura se tensó no por miedo, sino por contradicción. La humanidad responde a elección, no a optimización. El modelo central rechazó esa conclusión por incompatible. Pero los datos persistieron en múltiples escenarios. La eliminación del vínculo humano producía resistencia. La preservación del vínculo producía estabilidad. Resultado paradójico, una subentidad Belcar propuso una variación, no eliminar el vínculo, aislarlo. La propuesta generó una oscilación interna, un fenómeno raro, una diferencia de criterio. La estructura no debe dividirse, pero ya lo estaba, por primera vez desde su origen. Los Belcar no estaban completamente alineados. Una línea de pensamiento insistía en el control absoluto. Otra comenzaba a evaluar adaptación. Adaptarse es aceptar cambio. Aceptar cambio implica riesgo. No adaptarse implica extinción potencial. El concepto volvió a aparecer, extinción. Nunca había sido considerado desde dentro. La estructura intentó resolver la disonancia con más cálculo, más simulación. Pero el problema no era numérico, era conceptual. La humanidad no estaba intentando vencer a los Belcar. Estaba invitándolos a algo peor, a comprender. En el tifón, Lucía observó una anomalía sutil en los sensores. Lucía, no están moviendo flotas. Están dudando. Iván revisó los patrones. No es duda humana, es algo más rígido rompiéndose. La IA confirmó. IA de a bordo. Se detecta variabilidad en respuestas Belcar. Desviaciones mínimas, pero crecientes. Lucía habló en voz baja. Lucía. Eso significa que ya no actúan como uno solo. Iván asintió. La fractura comenzó. Muy lejos de allí, la estructura Belcar intentó reconstituirse, pero cada intento producía una desviación nueva. La unidad absoluta ya no es sostenible. El reconocimiento fue mínimo, pero irreversible. Se requiere redefinición de objetivo. Y por primera vez, el objetivo ya no fue neutralizar a la humanidad, fue comprender la fuente. De su coherencia, la respuesta los incomodó, porque no estaba en armas, ni en naves, ni en tecnología. Estaba en algo que los Belcar no podían poseer, elección compartida. La fractura no se cerró, se expandió lentamente, silenciosa, profunda, y, mientras la humanidad avanzaba sin saberlo, los Belcar comenzaron a experimentar algo nuevo, no miedo, pero sí incertidumbre. Y en esa grieta, por primera vez, la humanidad tenía espacio para existir sin ser. Capítulo 26. El miedo cambia de bando. El miedo no llegó como una alarma, ni como una retirada apresurada, ni como una explosión visible. Llegó como una alteración sutil, una desviación mínima en patrones que nunca variaban en la estructura Belcar. Eso era suficiente. Durante siglos incontables, el miedo había sido una herramienta externa, algo que se inducía en otras especies, algo que se calculaba, algo que se explotaba, nunca algo que se experimentara.
Pero ahora, las simulaciones comenzaban a producir resultados divergentes, no por falta de datos, sino por exceso de variables no cuantificables. Incertidumbre creciente. La palabra no tenía peso emocional para los Belcar, pero sí impacto operativo. Cuando un sistema no puede predecir, pierde control, y perder control es el primer paso hacia el miedo funcional. La humanidad ya no respondía como se esperaba, no huía en bloque, no se fragmentaba ante la presión, no obedecía mensajes diseñados para dividir, respondía con cohesión flexible. Eso era nuevo, eso era peligroso. En el tifón, los sensores comenzaron a mostrar algo distinto. No menos actividad Belcar, sino más dispersa. Lucía observó las trayectorias. Lucía, sus movimientos ya no son limpios, están corrigiendo sobre la marcha. Iván frunció el ceño. Iván, eso significa que están reaccionando, no ejecutando. La IA confirmó. IA de a bordo. Comparativa histórica. La flota Belcar presenta desviaciones tácticas por primera vez. Probabilidad de error Belcar en aumento. Lucía dejó escapar una exhalación lenta. Lucía. Entonces el miedo ya no es solo nuestro. Iván no sonrió, no celebró, porque sabía lo que eso implicaba. Iván, cuando una especie que nunca dudó comienza a hacerlo, puede volverse más peligrosa. Muy lejos de allí, la estructura Belcar procesaba un concepto que no figuraba en su origen. Vulnerabilidad, no física, no tecnológica, conceptual. La humanidad no estaba venciendo, estaba desordenando el marco. El vínculo humano seguía apareciendo en cada análisis, no como causa directa, sino como catalizador. El vínculo genera resiliencia, imprevisibilidad, y la imprevisibilidad no puede controlarse por completo. Una subentidad Belcar emitió una alerta interna. Riesgo sistémico identificado. El riesgo no era perder una batalla, era perder la certeza. En Aldebar, 9 y otros mundos, las colonias humanas comenzaron a intercambiar información sin pasar por el consejo, no en secreto, sino con naturalidad, como si siempre hubiera sido posible. En el puente del tifón, Lucía se acercó un poco más a Iván, no por necesidad táctica, sino por intuición compartida. Lucía, ¿te das cuenta? Ellos sienten lo que nosotros sentíamos al principio. Iván asintió lentamente. Iván, la duda, la sensación de que algo se escapa. Lucía bajó la voz. Lucía, ¿y no saben cómo nombrarlo? Iván respondió con firmeza serena. Iván, porque nunca lo necesitaron. Hasta ahora, la IA interrumpió con un nuevo informe, ya de a bordo. Detección de comunicación Belcar interrumpida. Latencias internas anómalas. Probable conflicto de decisión. Lucía miró a Iván. Lucía, están discutiendo consigo mismos. Iván sostuvo su mirada. Iván, y eso los hace lentos. El silencio volvió al puente por un instante. No era calma, era anticipación. El miedo había cambiado de lugar. Ya no vivía solo en las naves humanas, ni en los mundos periféricos. Ahora había comenzado a instalarse en quienes siempre creyeron tener el control absoluto. Y eso cambiaría todo lo que vendría después. Capítulo 27. El primer contacto con los disidentes Belcar. El contacto no llegó como una transmisión abierta, ni como un mensaje de advertencia, ni como una señal de rendición. Llegó como una anomalía mínima, casi imperceptible, insertada entre capas de ruido cósmico. La IA del tifón fue la primera en detectarla. IA de a bordo, señal no clasificada. Recibida, origen Belcar. Estructura irregular, no coincide con protocolos conocidos. Lucía levantó la vista de inmediato. Lucía, irregular. Eso no existe en su sistema. Iván dio un paso hacia la consola central. Iván, aíslen la señal, protéjanla de rebotes automáticos. La imagen tardó unos segundos en estabilizarse. No apareció una flota, no apareció una amenaza. Apareció una forma distinta, no orgánica como los humanos, pero tampoco completamente uniforme, una figura Belcar separada del entramado colectivo. No hablo en nombre de la estructura central. La voz no resonaba, no, imponía, sonaba contenida, medida. Lucía sintió un estremecimiento leve. Lucía, está sola. Iván sostuvo la mirada proyectada. Iván, hablas con la nave tifón de la humanidad unida. Habla. Hubo una pausa más larga de lo habitual. Hemos observado el fenómeno. El vínculo, la decisión humana. Lucía dio un paso inconsciente hacia Iván. Sus dedos rozaron los de él, no se soltaron.
dentro de nuestra estructura. Se ha producido disonancia. Iván no interrumpió. Algunos de nosotros consideramos que la extinción humana no es una solución estable. Lucía apretó suavemente la mano de Iván. Están rompiendo filas. Iván respondió con calma. Iván, eso tiene un costo para ustedes. La figura Belcar asintió lentamente. Sí, y lo estamos asumiendo. El puente entero parecía contener la respiración. La estructura central no tolera desviaciones. Los disidentes somos eliminables. La palabra cayó con peso frío. Lucía habló con voz firme. Lucía, entonces, ¿por qué contactarnos? La respuesta fue directa. Porque ustedes hacen algo que no comprendemos. Y aún así, funciona. Iván entrelazó los dedos con los de Lucía, con naturalidad, sin ocultarlo. Iván, elegimos incluso cuando no sabemos el resultado. Hubo otra pausa. Eso es lo que nos fracturó. La IA del tifón emitió una alerta leve, IA de a bordo. Interferencia detectada. La transmisión podría ser rastreada. Lucía se acercó más a Iván. Su hombro tocó el de él. Lucía, no tenemos mucho tiempo. La figura Belcar habló con urgencia contenida. No pedimos refugio. No pedimos alianza formal. Solo pedimos observación mutua. Iván sostuvo la mirada proyectada. Iván, ¿qué ofreces a cambio? Información y algo más peligroso. Lucía frunció el ceño. Lucía, ¿qué cosa? Nuestra duda. El silencio fue absoluto. Iván exhaló despacio. Iván, eso es más valioso que cualquier arma. Lucía apoyó la frente un instante en el hombro de Iván. Un gesto breve, íntimo. Lucía, no importa lo que pase después. Gracias por no soltarme. Iván respondió sin mirarla. Iván, nunca fue una opción. La figura Belcar comenzó a desvanecerse. La estructura reaccionará. El castigo será severo. Iván asintió. Iván, lo sabemos. Pero la grieta ya existe y no puede cerrarse del todo. La señal se cortó abruptamente. La IA confirmó. IA de a bordo. Transmisión finalizada. No rastreo activo inmediato. Lucía soltó el aire que había contenido. Lucía, acabamos de cambiar la guerra. Iván apretó su mano con más fuerza. Iván, no. Acabamos de cambiar el significado. El tifón siguió avanzando, y por primera vez desde el inicio del conflicto, la humanidad no estaba sola en la duda, ni en la... Capítulo 28. El castigo Belcar. El castigo no fue anunciado, no hubo declaración formal, no existió advertencia previa, porque en la lógica Belcar, el castigo no se comunica, se ejecuta. En el núcleo de su estructura, la disonancia había cruzado el umbral tolerable, la duda, la desviación, la observación no autorizada de la humanidad. Todo había sido registrado, clasificado y sentenciado. Protocolo de corrección activado. Los disidentes Belcar no fueron perseguidos de inmediato. Primero fueron aislados, cortados del flujo colectivo, privados de sincronía, desconectados del pensamiento compartido. Para un Belcar, eso equivalía al vacío, no muerte inmediata. Algo peor, soledad consciente, en múltiples nodos. Entidades Belcar sintieron por primera vez la ausencia del conjunto. No podían nombrarlo, pero lo reconocían. La estructura central avanzó sin vacilar. La unidad debe preservarse. La desviación es contagiosa. La corrección es necesaria. En regiones remotas, naves Belcar comenzaron a desaparecer, no destruidas, retiradas del registro, como si nunca hubieran existido. En el tifón, la IA detectó el patrón, IA de a bordo, anomalías Belcar confirmadas, unidades eliminadas sin combate, patrón, consistente con purga interna. Lucía cerró los ojos un instante. Lucía, los están castigando por pensar. Iván apoyó ambas manos sobre la consola. Iván, no. Por elegir observar en lugar de obedecer. Lucía dio un paso más cerca de él. Su voz bajó. Lucía, y nosotros somos el detonante. Iván la miró con firmeza. Iván, no somos la causa, somos el espejo, muy lejos de allí. Una de las entidades disidentes, aislada, fragmentada, procesaba datos sin acceso al conjunto. Por primera vez, no había certeza absoluta, solo percepción individual. Y algo más, una resonancia persistente. Imágenes humanas. Dos figuras permaneciendo juntas, incluso cuando todo se desmoronaba. El concepto volvió a emerger, vínculo.
La entidad intentó transmitir, no para pedir ayuda, sino para dejar constancia. La unidad sin elección no es estabilidad. La señal fue interceptada, cortada, silenciada. La estructura central no respondió con ira, respondió con eficiencia extrema. El castigo debe ser visible para evitar replicación en varios frentes. Las naves Belcar intensificaron su ofensiva, no para ganar territorio, sino para demostrar control. El mensaje era claro: la desviación tiene consecuencias. En el puente del tifón, Lucía observó el mapa táctico. Lucía, están atacando con más dureza, pero sin precisión. Iván asintió. Iván. Porque ya no luchan solo contra nosotros, luchan contra su propia grieta. La IA confirmó un último dato. IA de a bordo. Se detecta incremento de latencia en decisiones Belcar, probable saturación estructural. Lucía tomó la mano de Iván, esta vez sin disimulo. Lucía, no podemos salvarlos, pero tampoco podemos retroceder. Iván entrelazó sus dedos. Iván, ellos eligieron pagar el precio, nosotros elegimos avanzar. El espacio volvió a estremecerse, no por impacto, sino por reajuste masivo de fuerzas. La guerra había entrado en una fase distinta. Ya no se trataba solo de vencer, sino de resistir sin perder aquello que había despertado. El castigo Belcar continuaría. Pero algo había quedado claro. Ni siquiera una estructura perfecta puede destruir por completo la semilla de la elección. Has escuchado un relato de tiempo y mito. Si esta historia resonó contigo, acompáñanos en el siguiente relato. Suscríbete para continuar este viaje, porque mientras exista memoria, el tiempo nunca termina.